Bienvenidos. El día de hoy analizaremos el concepto de apalancamientos, que es una herramienta muy importante con la que cuentan los administradores financieros para tomar mejores decisiones respecto a las utilidades, recordando siempre también lo que habíamos visto al principio, de que su objetivo principal va a ser maximizar esas utilidades. Arquímedes de Siracusa, que vivió entre los años 287 y 212 a.C., como la mayoría de las personas estudiosas de las ciencias en esa época, dominaba una gran variedad de conocimientos. Era físico, ingeniero, inventor, era astrónomo, era filósofo y también era matemático. Entre sus trabajos propuso el principio de la palanca, haciendo famosa la frase "denme un punto de apoyo y moveré al mundo", ya que sus avances permitieron que los trabajadores de esa época usaran el principio de la palanca para levantar objetos que de otro modo hubieran sido demasiado pesados como para moverlos por sí solos. Esto, traducido y contextualizado al mundo de las finanzas, se conoce como los apalancamientos. Y al igual que lo que ocurre con objetos físicos pesados, una palanca económica o una palanca financiera sirve para lograr con mayor facilidad lo que de otro modo implicaría un esfuerzo mayor. Entonces, dentro del concepto de los apalancamientos o del leverage, podremos distinguir entre dos tipos: los operativos y los financieros, los cuales vamos a analizar con profundidad en esta clase. Los objetivos de esta clase son analizar e interpretar el concepto de apalancamiento y sus utilidades, analizar riesgos y beneficios en la utilización de los costos fijos y analizar las aplicaciones prácticas en el ámbito empresarial del apalancamiento financiero. La bibliografía de referencia lo van a encontrar en Damrauf, Albornoz y Gilman y Suter. El apalancamiento operativo es el resultado neto de emplear activos por los cuales se deben pagar determinados costos fijos. En este caso, lo que consideramos al momento de hablar del apalancamiento operativo es que vamos a usar a esos costos fijos como para tratar de aumentar los efectos que generan los incrementos en las ventas sobre las utilidades antes de intereses y impuestos. En sí, lo que decimos es que esos costos fijos se van a utilizar como si fuesen un punto de apoyo de una palanca que genera grandes incrementos en las utilidades antes de intereses y impuestos ante pequeños cambios en las unidades vendidas. Por esto también que al término del apalancamiento lo van a encontrar en distintas bibliografías como leverage, que en inglés significa aprovechar, ya que implica justamente eso: valerse, utilizar o aprovecharse de la estructura de los costos fijos. Para medir el grado de apalancamiento operativo debemos considerar la siguiente fórmula, la cual toma en cuenta la variación porcentual de las utilidades antes de intereses y impuestos y la variación porcentual de las cantidades. Ahora, para comprender su significado y para tratar de integrar su mecánica, yo propongo continuar con nuestro ejemplo de esta empresa que comercializa 1200 unidades, cuyos costos operativos fijos son de 12.000, tiene costos operativos variables de 10 pesos por unidad y vende sus productos en 25 pesos por unidad. Representados en un sistema de ejes cartesianos, nosotros sabemos que estamos trabajando por encima del punto de equilibrio porque ya lo veníamos haciendo a este ejercicio, y obviamente estamos comercializando, como decimos, 1200 unidades. Lo que yo propongo es que puedan pausar el video y determinar el grado del apalancamiento operativo. El ingreso total va a ser de 30.000, el costo fijo total va a ser de 12.000 porque sabemos que no está relacionado al volumen de producción, el costo variable, que sí está asociado al volumen comercializado en el mercado, va a ser de 12.000 pesos también, y las utilidades antes de intereses y impuestos van a ser de 6.000. Por ende, el grado de apalancamiento operativo va a ser de 3 puntos o un 300%. Pero bueno, ¿qué significado tiene entonces este indicador del apalancamiento?
Yo para esto propongo simplemente realizar unos ajustes en nuestro ejemplo y vamos a ver qué pasaría ahora si la empresa comercializa 1500 unidades manteniéndose todas las otras variables constantes. Bueno, el ingreso total va a aumentar a 37.500 pesos. El costo fijo va a seguir siendo 12.000. El costo variable total, que sí va a depender de las unidades comercializadas, va a aumentar a 15.000. Y las utilidades antes de intereses y impuestos van a aumentar a 10.500 unidades. Pero entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando acá? Nosotros podemos ver que ante un aumento del 25% en las cantidades, hubo un incremento del 75% en las utilidades antes de intereses y impuestos. Ahí podemos ver entonces ese aumento del 300% en las utilidades por cada aumento en las unidades vendidas. Y esto se da entonces, como mencioné antes, y siguiendo el principio de la palanca de Arquímedes, por la utilización de los costos fijos como un punto de apoyo de una palanca que genera incrementos más que proporcionales en las utilidades antes de intereses y impuestos ante cambios en las unidades vendidas. Y fíjense que en este caso yo no hago referencia al grado de apalancamiento operativo que tendríamos con las 1500 unidades, el cual obviamente va a ser menor, ya que en ese punto la estructura de costos fijos tiene un menor impacto por la mayor absorción que se genera con esas 300 unidades adicionales. Es decir, que para cada nuevo volumen comercializado en el mercado y para cada nueva estructura de costos fijos, este apalancamiento va a ir sufriendo modificaciones, puede aumentar o puede disminuir. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, que comercializaba 1200 unidades y que ahora tiene costos fijos operativos de 13.500 pesos, lo cual puede responder a las intenciones que puede mostrar la organización de aumentar su automatización, la tecnología, la infraestructura o la inversión en capital, etc., siendo que todas las otras variables se mantienen constantes. El costo variable sigue siendo 10 pesos por unidad y sigue vendiendo el producto a 25 pesos por unidad. Representado en un sistema de ejes cartesianos, nosotros sabemos que seguimos trabajando con 1200 unidades y lo que yo recomiendo es que puedan pausar el video y determinar ahora el grado del apalancamiento operativo para esta nueva estructura de costos fijos. El ingreso total sigue siendo de 30.000 pesos, los costos fijos totales ahora son de 13.500, el costo variable total de 12.000 pesos y las utilidades antes de intereses y impuestos 4.500 pesos. Por esto, el grado de apalancamiento operativo en este punto va a ser de 4 o el 4%. Como podemos observar entonces, ante una estructura de costo fijo mayor también va a ser el efecto palanca que se logra. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, las utilidades antes de intereses y impuestos van a aumentar inclusive más que nuestro primer caso, en donde aumentaron un 75% cuando habíamos aumentado 25% las cantidades. Pueden comprobarlo y ver qué sucede con las utilidades antes de intereses y impuestos ante un aumento en las cantidades de ese 25% como habíamos hecho inicialmente o en el porcentaje que ustedes deseen. Acá algo que tenemos que interpretar es que cuando nuestros ingresos por venta sean mayores a los costos variables, es decir, cuando tengamos una contribución marginal positiva y esa contribución obviamente sea mayor a los costos fijos, vamos a tener un apalancamiento positivo o favorable, lo que obviamente implica que esos costos fijos van a contribuir de manera positiva a la organización, permitiendo multiplicar todos los efectos de los incrementos en las ventas sobre las utilidades antes de intereses y impuestos. Además de esto, también tenemos que entender que cuando tengamos costos fijos altos, vamos a lograr apalancamientos operativos altos, es decir, una mayor multiplicación de esas utilidades antes de intereses y impuestos por cada cambio que hagamos en las cantidades comercializadas en el mercado, lo cual nos permitiría en épocas de prosperidad, en épocas de crecimiento o en épocas de tendencias positivas en el mercado, encontrar una posición de ventaja frente a la competencia. Pero por otro lado, también significa que tenemos
costos operativos fijos que son altos y que no están asociados al nivel de producción ni de comercialización. Y ahí, bueno, en épocas de crisis, en épocas de recesión económica, donde las ventas disminuyan, pensemos por ejemplo, un claro ejemplo con lo que sucedió a partir de la pandemia del COVID-19, esta palanca operativa puede generar una situación riesgosa y volverse en contra, porque esas ganancias adicionales que estábamos buscando inicialmente se convierten en una pérdida adicional. Básicamente, por esto, en cuanto al apalancamiento operativo, podemos llegar a encontrar opiniones enfrentadas en cuanto a su utilidad, ya que un apalancamiento operativo alto permite aumentar de manera más que proporcional las utilidades antes de intereses y impuestos, pero presenta una posición de mucho riesgo ante la posibilidad de no poder afrontar esos costos fijos. Por otro lado, el apalancamiento financiero implica el uso de costos financieros fijos para lograr cambios en las utilidades antes de intereses y impuestos y sobre las utilidades netas de la organización. En este caso ya hacemos referencias a costos fijos que son financieros, que sabemos son los intereses que debemos abonar por la utilización del capital ajeno y que generan en este caso aumentos en las utilidades antes de intereses y impuestos por la posibilidad de invertir un mayor capital que el propio, y sobre las utilidades netas, que serían después de considerar los intereses tanto positivos como negativos y los impuestos, que también, como sabemos, el endeudamiento genera ventajas impositivas. Al igual que en el caso del apalancamiento operativo, la fórmula mediante la cual podemos conocer al grado del apalancamiento financiero relaciona la variación porcentual de la utilidad antes de intereses y impuestos, pero ahora con la variación porcentual de la utilidad neta. Y como podemos observar, toma en cuenta los intereses por financiamientos del capital. Nuevamente, para tratar de comprender su significado y para integrar su metodología de trabajo, propongo continuar con nuestro ejemplo. Nuestra empresa, que comercializa 1200 unidades, que tiene costos operativos fijos de 12.000, costos operativos variables de 10 pesos por unidad y que vende sus productos en 25 pesos por unidad, pero ahora debemos agregar que paga intereses por una deuda contraída de 2.700 pesos. En este caso vemos que esta empresa contrae deuda en su búsqueda de aumentar el capital propio invertido. Para continuar, yo recomiendo puedan poner en pausa el video y poder calcular el valor de la utilidad neta y el grado del apalancamiento financiero. Entonces, lo que a nosotros nos restaría determinar es la utilidad neta, que en este caso va a ser de 3.300 pesos. Y el grado del apalancamiento financiero va a ser 1.82 o bueno, el 182%. La pregunta acá sería ¿cómo interpretar el indicador del apalancamiento financiero? Para esto yo propongo nuevamente un pequeño ajuste. La empresa comercializa ahora 1.500 unidades manteniendo todas las demás variables constantes. Como sabemos, lo que había pasado con la utilidad antes de intereses y impuestos es que había aumentado a 10.500 pesos y en este caso la utilidad neta es de 7.800 pesos. Lo que podemos observar es que ante un incremento del 25% en la cantidad demandadas, la utilidad antes de intereses y impuestos aumenta un 75%, que era lo que habíamos visto en el grado del apalancamiento operativo. Pero si a ese aumento del 75% de las utilidades antes de intereses y impuestos lo multiplicamos por el grado del apalancamiento financiero, vemos que se da la variación en la utilidad neta del 136%, ya que pasó de ser 3.300 a 7.800 pesos. Además de esto, también podemos saber que la utilidad neta va a ser la disminución del 82% de las utilidades antes de intereses y impuestos. De nuevo acá, lo importante es interpretar el significado y la utilidad del apalancamiento financiero, el cual vemos permite ampliar el rendimiento del capital propio mediante la financiación, es decir, mediante la utilización de capital ajeno. Apalancamientos altos
brindan la posibilidad de mejorar de manera más que proporcional los resultados sobre las utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades netas, pero también implican una mayor necesidad de recursos para afrontar esos intereses. Es por esto que debemos tener cuidado con que el costo de esa deuda sea menor al rendimiento del capital propio, si no estaríamos incurriendo en intereses mayores a las utilidades antes de intereses e impuestos, lo cual nos llevaría a experimentar déficits en lugar de un superávit económico. Para que puedan comprobar estos efectos, yo recomiendo puedan hacer el ejercicio teniendo en cuenta intereses de 3.000 pesos en lugar de los 2.700 que habíamos visto acá, y van a poder ver lo que sucede ante cambios en las cantidades demandadas en la misma proporción del 25%. Y por último, el apalancamiento total, que implica el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades netas. Es decir, que este apalancamiento total, o como también se lo denomina combinado, muestra la variación total en el resultado neto por los cambios en las unidades demandadas como consecuencia de la estructura de costos fijos, tanto operativos como financieros. El grado de apalancamiento total lo vamos a medir con estas fórmulas que relacionan la variación porcentual de la utilidad después de intereses o la utilidad antes de los impuestos y la variación porcentual de las cantidades, o también multiplicando el grado de apalancamiento operativo con el grado del apalancamiento financiero. Para el caso de la empresa con la que veníamos trabajando, el grado de apalancamiento total será de 5,45. Y en este caso invito a que puedan comprobar lo que sucedía cuando aumentábamos las cantidades comercializadas un 25% y que las utilidades netas habían aumentado un 136%, es decir, se incrementaban 5,45 veces. Muy bien, y a modo de conclusión, podemos decir que el apalancamiento operativo y financiero se logra por la utilización de gastos fijos. En el caso del apalancamiento operativo, aquellos que están relacionados con el nivel de actividad, ya sea por la infraestructura, por los recursos tecnológicos, por la automatización, etc. Y en el caso del financiero, por los intereses que se deben abonar por la utilización del capital ajeno para financiar las operaciones. El apalancamiento financiero es voluntario, pero el operativo no. Es decir, que el apalancamiento operativo depende del nivel de productividad y de las necesidades físicas. Sin embargo, el financiero implica tomar una decisión de aumentar el volumen de producción, por lo cual hay cierto grado de autonomía en la ejecución de esta decisión. Y se utiliza además con la esperanza de aumentar el rendimiento por un mayor nivel de inversión. En épocas de prosperidad, de crecimiento o de tendencias positivas en el mercado ofrecen una posición ventajosa, pero también, como mencionamos recién, implica tener una mayor automatización, mayor inversión en infraestructura, capital tecnológico o tomar deuda que no van a estar asociados al nivel de producción. Por lo cual también es necesario mantener una posición de apalancamiento equilibrada, ya que esta palanca puede volverse en contra y en lugar de ofrecer ganancias adicionales, generar pérdidas mayores. Tenemos que tener en cuenta que un apalancamiento bajo disminuye el riesgo, pero priva de un aumento exponencial en las utilidades antes o después de intereses e impuestos. Bueno, también en contraposición, un apalancamiento alto aumenta el riesgo, pero posibilita aumentos exponenciales en las utilidades antes o después de intereses y impuestos. Muy bien, recuerden que tienen a disposición el foro de consultas por cualquier inquietud que haya surgido o por la necesidad de ampliar cualquier concepto.